Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe. En la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grabo Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos la saga de Swamp Thing con el segundo número, Alguien por quien vivir. Y no es un error. La tapa de este número es literalmente un póster de la película que estaba saliendo por esos tiempos. Sí, es muy probable que este cómic se le haya dado luz verde para hacer promoción cruzada con esa película. El cómic empieza exactamente donde nos quedamos el capítulo anterior. La cosa del pantano intentando proteger a Casey mientras es acorralado por la multitud, que no solo creen haberlo visto atacar el auto del joven Henderson, sino que están seguros de que de alguna forma fue invocado por la niña. Recordando al padre de Casey que iba a dispararle en la cabeza y reconociendo a los cazadores del número anterior, Swamp Thing deduce que este pueblito pequeño está plagado de idiotas supersticiosos. Mientras lucha e intenta desarmar a la turba sin matarlos, vamos a un edificio cercano con Harry Kane. Aunque de manera similar al tercer capítulo de All-Star Squadron que cubrimos recientemente, este también nos da 3 páginas de recapitulación. Al no haber un monólogo, no se sienten tan forzadas. La primera mitad es a través del diálogo de Swamp Thing, que se mantiene constante con su inusual dialecto, esta especie de diálogo unilateral en pensamiento, salido de la frustración de no poder comunicarse de manera verbal. Y la otra mitad es a través del diálogo de Harry Kay y el Sr. G, que dan un poco más de detalle de cómo logró descubrir el estado de Alec Holland al analizar la mano cercenada. Y acá tenemos otro estilo de globo de diálogo que no comentamos anteriormente, y es que cuando algún personaje habla, ya sea a través de un teléfono o la televisión o cualquier aparato de ese tipo, se suele usar esta forma en particular para demostrar que el audio está distorsionado. El Sr. G le da permiso de usar a la chica para llegar a Alec, y Kay, a cambio, le pide que envíe un avión privado mientras saca una botella de cloroformo. Aprovechando el desastre que se forma afuera, Harry se mezcla entre la turba y usa un paño empapado en líquido para secuestrar a Casey. Una vez que la cosa del pantano se deshace del último de sus asaltantes, busca a su compañera, solo llegando a verla de reojo en la ventana de un auto que se aleja a alta velocidad. Acá hay algo que en lo particular a mí me complicó un poco la lectura, que es el hecho de que hay varias versiones del texto narrativo, ya que a veces vemos los cuadros rectangulares clásicos y a veces vemos este efecto particular que podría ser el propio diálogo interno de Swamp Thing, solo que sin que esté ligado al pensamiento. Esto a veces hace que pareciera que están hablando diferentes personas, aunque solo sea el típico narrador. Nuestro protagonista sigue las huellas de los neumáticos en los caminos de tierra por horas hasta encontrarlo abandonado en un maizal. Cuando empieza a adentrarse en él para buscar a Casey, el avión que Harry pidió aparece, uno fumigador. Swamp Thing cree que simplemente está desinfectando el maizal, pero lo que rocía no es insecticida. Sea lo que sea, lo afecta, y su último pensamiento antes de caer inconsciente es darse cuenta de que era una trampa. Al regresar en sí, se encuentra dentro de una serrería perteneciente a la compañía Sunderland. La compañía Sunderland, introducida en este cómic, será esencialmente uno de los villanos colectivos más recurrentes de Swamp Thing. La persona a cargo de ella o a quien va a enviar va a cambiar, pero siempre será una sombra en la esquina de las historias de la cosa del pantano. Atado a una tabla, Alec conoce al Sr. G, la inicial de Garra, dos apodos que sus empleados le pusieron, aunque él los encuentra algo exagerados. El nombre original es Grasp, es decir, agarre. Supongo que lo cambiaron para mantener el nombre de Sr. G, pero vuelve errada la traducción. De cualquier forma, en cuanto al personaje en sí, va a tener un detalle físico que lo volverá muy distintivo y tiene una actitud algo remilgada que logrará destacarse de sicarios comunes. Garra intenta ahondar en la mente de Swamp Thing, de hecho primero quiere saber si piensa en lo absoluto, qué tan consciente es, qué tan inteligente, cómo funciona su cerebro. Todo este monólogo, de manera no intencional, tomará un sentido completamente diferente en futuros números. Y esto es algo que voy a repetir mucho a lo largo de estos primeros números. Porque es esa recontextualización lo que hizo toda esta etapa de Swamp Thing tan memorable para mí. Cuando la cosa del pantano habla, preguntando por la niña, Garra le muestra que tienen a Casey y les da su demanda. Quiere la fórmula biorestaurativa, la que empezó todo esto, la que lo transformó en Swamp Thing. Él sabe de aquella fórmula porque Sunderland ha tenido contratos con el gobierno y un par de contactos le dieron su dossier. Es implicado que los hombres que habían ido a extorsionar la fórmula de Alec en el flashback, los que mataron a su esposa y accidentalmente lo transformaron en esto, trabajaban para Sunderland, pero nunca es explícitamente dicho todavía. Dos detalles visuales a lo largo de esta escena son, por un lado, que no están pintados los globos de Swamp Thing. Lo extraño es que es durante toda esta charla entre ellos dos, así que no sé bien por qué pasó. Y el otro detalle que es interesante es que cuando él muestra a Casey a través de la pantalla, esta está dibujada con un entramado de tinta muy particular.
Quieren la fórmula porque con ella podrían hacer crecer pinos a la misma velocidad que pueden cortarlos, dándole a esta subsidiaria un monopolio en la producción de madera de todo el país. Desafortunadamente, después del accidente, la fórmula se ha perdido en la mente alterada de Alec Holland, pero Garra no le cree, así que ordena a Harry a matar a la niña y apaga el monitor, aprensivo de ver algo tan brutal. Vamos con Kay, repentinamente hablando alemán, preparando el arma, pero Casey se mantiene tan fría como siempre. La mano del hombre empieza a temblarle y se vuelve incapaz de moverla. Un viento fuerte abre las ventanas y mueve las cortinas, y la supernatural distracción telequinética hace que Kay no vea una pesada lámpara salir disparada hacia su nuca. Sí, todo esto fue la niña. Y uno puede asumir que la razón del miedo de los pueblerinos hacia ella era por sus poderes. Casey, la original 11. El golpe hace que Harry dispare su arma. La bala no le da a nadie, pero sin visual en la habitación contigua, Garra y Alec piensan que el sicario cumple su objetivo y la pequeña ha muerto. Después de otra dosis del paralizante, el captor mueve a su prisionero a una sierra en el mismo edificio. Dado que no puede conseguir la fórmula de manera natural, lo viviseccionará y lo extraerá al anexar su cuerpo bifurcado. Se quita los guantes para accionar la palanca, revelándole a la audiencia su falta de manos, reemplazada por dos prótesis altamente avanzadas. Por esto se llama Garra en inglés y no cuadra totalmente en esta traducción. Si tan solo los dedos hubieran sido un poco más afilados, hubiera funcionado. Un interludio momentáneo nos lleva al sur de Illinois, con Katy Newquist, una prometedora estudiante de la Academia Rosewood que miraba la televisión cuando pasó a visitarlo su novio Steve. Nota, se escribe S-T-I-V corta, es decir, no sé cuál sería el origen del nombre, pero no es el clásico nombre norteamericano. Una elipsis un par de minutos después nos muestra a la madre yendo a la habitación de Katy para decirle que suele irse a la cama, cuando se encuentra con el cuerpo inmóvil de su hija tirada en el suelo y una mano de garras afiladas saliendo del closet. Sobre el ruido de la entrevista con Elizabeth Tremaine se escucha el alarido de la señora Newquist y luego nada. De vuelta con nuestro protagonista, creyendo haber perdido a Casey, no pretende oponer resistencia a la sierra que se aproxima hacia su cabeza. Es un momento pequeño, pero mucho más efectivo que todos los monólogos del número anterior. Obviamente muestra la depresión en la que Swamp Thing se encuentra y su miedo por su condición, pero también lo desesperado que está por encontrar una razón para seguir adelante. El proteger a esta niña, que recién acaba de conocer, fue más que suficiente para hacerlo continuar. Él no quiere morir, pero el mundo no le está dando muchas razones para seguir viviendo. Pero entonces las ataduras aflojan solas, y de la misma forma que el nombre de la niña le vino a su cabeza en el número anterior, siente que esto es obra de Casey. El criminal toma un hacha para intentar defenderse, pero con su fuerza sobrehumana, el oponente lo desarma rápidamente. El hacha sale volando contra la sierra y la fricción de los metales causa una chispa que prende fuego a la madera seca con la que hace contacto. Alec irrumpe en las habitaciones cercanas encontrando a Casey, pero aún preguntándose cómo hizo la niña para noquear a su captor, estando ella todavía atada. Preguntas para después de salvarla y huir del edificio, que rápidamente es envuelto en llamas. Garra lo sigue, toma un rifle experimental de su compañía y entra en persecución. El rifle en cuestión, un arma láser. Creo que estos son uno de los elementos menores por los cuales estos primeros 20 números de Swamp Thing nunca terminan de cliquear del todo conmigo como eran futuros. Hasta ahora hemos tenido una pieza y el material se mantendrá como una pieza de horror o thriller cuando mucho. Ya las bases del monstruo mal juzgado por la humanidad que quiere verlo muerto indica esto. Pero cada tanto saltan estas cosas y es difícil ver el límite a veces. De por qué el monstruo del pantano o el hombre con manos mecánicas no me molestan, pero el arma láser sí. Y creo que es el cómo es empleada. Acá el momento de sci-fi no es el origen de una nueva amenaza o criatura. Está solo para dar una escena de acción. Aunque no rompen el verosímil de la serie, sí sacuden un poco el tono y género haciendo fácil el perder la atención. De nuevo, para mí. La persecución lleva a una serie de túneles hasta que Alec y su protegida quedan arrinconados, sin escape más que por encima del Sr. G, literalmente. La cosa del pantano salta por encima de su perseguidor, pero al aterrizar, su peso rompe la cornisa en la cual estaba parado. El hombre se agarra de unas estalactitas del techo bajo para no caerse al abismo, pero en su pataleo accidentalmente jala el gatillo del arma, disparándose y arrancándose su propia mano. Lamento volver constantemente a la traducción, pero en la de 5 la ironía se pierde un poco. Como dije, el personaje en inglés se traduce como agarre, y su agarre es literalmente todo lo que quedó de él. 2 días después, los fugitivos abordan un tren de carga de camino a San Luis. Hay un detalle en esta última página que no deben pasar por alto, yo sé por qué se los digo, y tiene que ver con el pequeño murcielaguito que está volando sobre la luna en el primer cuadro. La mano de Alec volvió a crecer, al parecer como efecto secundario de los químicos que Garra le inyectó, pero lo que sea que haya prevenido su crecimiento en primer lugar podría seguir en su sistema. La última escena nos regresa al aserradero donde, desde las llamas, una figura en carne viva se levanta. Lo cual nos da una escena muy creepy que realmente aclimatiza toda la historia.
y un cartel que nos dice que el tren se dirige a Rosewood, el mismo lugar donde vimos a la familia Newquist ser atacada, terminando el número. Antes de dar nuestras opiniones generales, igual que con el primer número, pasamos a la historia corta del fantasma desconocido. Esta vez escrita por Mike W. Barr, el cual se quedará por los próximos números. Extrañamente, Bruce Jones solo escribió la primera historia y no puedo encontrar razones para su partida. El cómic empieza, como todas las historias del fantasma desconocido, hablándole al lector, dando un monólogo sobre cómo el fuego es uno de los miedos más primordiales del hombre y las diferentes simbologías que se le puede dar, como la avaricia, consumiendo todo lo que los otros valoran, pero que, a pesar de ello, a veces el alma humana puede arder más fuerte que cualquier llama física. El fantasma nos lleva con Roger Jacobs, un bombero haciendo su trabajo intentando rescatar a un niño de un edificio incendiado. En un fogonazo repentino, jura ver un rostro que lo aterra. Ese mismo fogonazo hace arder su traje de protección, lo que debería ser imposible, y por más que se tire y rueda, no se apaga. Solo la intervención sobrenatural de nuestro fantasma logra salvar la vida de este hombre y llevar al niño con su madre. Y la intervención del fantasma es mágica incluso en lo visual, porque hay una transición entre 3 cuadros que están conectados que nos dan una idea de lo místico que fue este momento. Como es usual con el personaje, nadie cuestiona su aparición ni pone en duda la motivación de sus intenciones, y le aclara a Roger que algo más sucedía con aquel fuego antes de desaparecer. Pasamos con la familia Sweeney, una madre y 2 hijos que recientemente perdieron a su padre en un incendio similar. Este número me gusta más que el anterior y es muy sólido, pero esta es la única línea de diálogo que no me cierra, donde la madre tiene que explicarle al niño, con nombre completo y todo, de que su padre está muerto, cuando un simple no, o es más, un sí a cuando este pregunta si su padre está combatiendo el fuego, y luego enfocar la foto como ya hace el cuadro hubiera sido más que suficiente. No tengo evidencia, pero esto suena a mandato editorial, o a alguien en el proceso que tuvo miedo de que esta escena no se entendería. Eso sin tener en cuenta que la historia va a proporcionar varios espacios donde podría haberse mencionado el nombre para que nos quede más claro. La mujer teme que su pensión no alcance para alimentar a sus hijos, pero, igual que la escena anterior, el fantasma desconocido se aparece y le ofrece un banquete que conjura de la nada, a cambio de que le conteste un par de preguntas. No mucho después, a la medianoche, nuestro errante regresa con el señor Jacobs, que está a punto de entregarse la botella para sacarse de su cabeza la imagen que viene de esas llamas. El desconocido le aconseja lo contrario, puesto que el alcohol no lo liberará de la memoria, sino que lo pondrá en una prisión, donde la memoria será su carcelero. Roger se sienta atormentado y el fantasma le pone una mano al hombro como consuelo, antes de mostrarle la foto de Daniel Sweeney, la cara que vio en las llamas. Resulta que el fallecido y Roger eran compañeros en la misma brigada, que habían sido despachados para lidiar con un incendio menor al otro lado de la ciudad. Cuando estaban buscando a gente en el 3er piso, el suelo cedió y Dan cayó directo a las llamas. Jacobs no pudo hacer nada más que continuar con su tarea, pero sobre el crepitar del fuego podía oír los gritos de su mejor amigo siendo consumido. Todo este tiempo, cada vez que veía el rostro de Daniel, creyó que era su culpa atormentándolo. Pero al encender un fósforo, el fantasma le muestra que realmente es el espíritu del señor Sweeney, atrapado en las llamas de su pura furia, culpándolo y buscando venganza por su muerte. Me parece un muy buen toque visual poner en tinta roja la cara de Sweeney, eso le da muchísimo más efecto. El errante siempre supo esto. Lo que fue a preguntarle a la viuda era el estado en el que se encontraba al momento de partir a ese último trabajo. Y ella le dijo que estaba ebrio. El espíritu lo niega, pero cuando el fantasma desconocido trae a la familia del difunto al cuarto, el rostro en las llamas no puede continuar su negación. Fue su descuido inducido por el alcohol lo que provocó su muerte. Aceptando su responsabilidad, que solo estaba deflectando la culpa, Daniel Sweeney pasa al otro mundo, jurando dejarlos en paz, pero suplicando como último favor que lo perdonen. Terminando el número. Tanto el dibujo como el color son realmente muy buenos y es evidente que Phantom Stranger habla mucho más en este número que en el número anterior. Está bueno para una historia corta de solo 8 páginas, una de ellas siendo toda una introducción. Por lo tanto tiene que ser y es muy eficaz en su uso del resto. 2 para introducir a Roger y el conflicto, 3 para introducir a la familia y poner las piezas juntas, y 2 para resolverlo. Una vez más, la única acción directa que el fantasma toma es salvar al protagonista al principio de la historia. Después resuelve todo a través de conversaciones, dejando a los personajes tomar sus propias decisiones. En cuanto a Something, como dije, introduce lo que básicamente serán los antagonistas principales de este arco. Aunque esa declaración viene con un par de asteriscos incluidos, como veremos en próximos números. Pero sí es el número que redondeará el arco a la larga. Realmente se siente como una segunda parte de la historia anterior. Es evidente que el fuego es un elemento muy importante en todo este número, incluyendo las 2 historias. Aunque, si bien no lo menciona la serie todavía, dijimos que era una debilidad de Swamp Thing, lo que puede hacer que le faltara un poquito de fuerza, especialmente en aquella escena cuando uno de los pueblerinos lo amenazó con una antorcha y lo deshizo como si fuera un caramelo.
Otro detalle interesante es que casi siempre que se muestran cuadros de flashback o recuerdos, se suelen encuadrar a mano alzada y es algo que le da una estética muy particular que después se va a ir repitiendo a lo largo de la historia. Otro detalle de este número es que hay muchos cuadros que no tienen ni fondo ni enmarque, es decir, son las figuras y el resto en blanco. Y eso no se debe a que realmente se esté dosificando demasiado el trabajo, porque si prestamos atención, además de todo el trabajo de tinta que hay unas tramas muy particulares que usa para darle grises. Cuando hablamos de grises nos referimos a un montón de líneas que por su consecución, en vez de hacer un plano negro, parecen ser un valor intermedio. Esto también genera volumen en las figuras. Otra cosa muy interesante de Shades es cómo plantea la anatomía de Swamp Thing, que es un personaje que va a ir evolucionando físicamente, como todos podrán notar con las versiones más modernas, pero que igual ya en principio nos muestran esta idea de criatura. Pero yo creo que lo que hace que todo el clima de la historia funcione más allá de los negros de las tintas es lo bien ejecutado que está el color. El criterio con el que están puestos los colores hace que sea mucho más efectiva esa atmósfera escalofriante. Y la página destacada de este número es la número 16. Por un lado porque es el clímax de la acción y como vamos a ver por última vez, por lo menos por un tiempo, a este villano. Por otro lado quiero destacar que hacer una caverna y que todo se vea tan equilibrado dentro de los negros no es algo tan fácil por más que el color ayude mucho. Pero creo que el punto más alto está en lo bien que se entiende toda la secuencialidad de la acción, que no era tan fácil de explicar y sin embargo no tiene mucha confusión. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Acompáñenos el martes que viene para continuar la saga de Swamp Thing, donde el punto de la trama aparece finalmente, con el segundo número, La ciudad dominada por la ira, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. Muy importante en todo este número, incluyendo las dos historias, aunque si bien no lo menciona la serie todavía, dijimos que era una debilidad de Swamp Thing, lo que puede hacer que le faltara un poquito de fuerza, especialmente en aquella escena cuando uno de los pueblerinos lo amenazó con una antorcha y lo deshizo como si fuera un caramelo. Bien. Otro detalle interesante es que casi siempre que se muestran cuadros de flashback o recuerdos, se suelen encuadrar a mano alzada y es algo que le da una estética muy particular que después se va a ir repitiendo a lo largo de la historia. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.